Estimados estudiantes, hoy día comenzamos una nueva jornada de introducción a la programación. Vamos a seguir trabajando en ejercicios de la guía. Hoy día estamos viendo, ¿no es cierto?, programación usando estructuras condicionales. Veamos el 4, dice. El ejercicio 4 dice, una médica veterinaria atiende entre N y M horas al día. Se sabe que cada atención tarda en promedio T minutos. Se necesita un programa Java que permite indicar, dada una cierta cantidad de atenciones ya agendadas, si es posible atender un paciente adicional. ¿Ya? Entonces esto más o menos, bueno, tenemos ahí las variables, entre n y m horas al día, ponte tú entre 8 y 9 horas, o entre 8 y 10 horas, o no sé, entre 6 y 8 horas. Ahí hay un rango de horas en la cual trabaja la veterinaria, y en promedio tarda T horas. ¿Ya? Entonces la idea es que tenemos que más o menos calcular, en el fondo calcular cuántas horas tiene máxima para trabajar, ver cuántas personas tiene agendadas, y eso, la cantidad de personas agendadas, multiplicamos por T, y nos va a decir más o menos cuál es la carga de trabajo para ese día. Si ese valor es menor que M, entonces puede agendar una hora más, si no, no. Bueno, y si esa diferencia que queda es menor a T, porque si lo que queda, perdón, mayor a T, si lo que queda es menor a T, tampoco puede agendar hora, porque necesita por lo menos T minutos para atender a una persona. Veámoslo. Entonces acá voy a copiar el problema. Lo grabamos para que reconozca la sintaxis. Ejercicio 4 de la guía, ¿no? Ahí sí. Entonces importamos el escáner inmediatamente. Import java.util escáner public class ya2 ej4 public static public static void main es el método, ¿no es cierto?, donde hacemos nuestro código, y aquí va a ir nuestro código. Ya, entonces, antes de programar, no se nos puede olvidar hacer el análisis, ¿no? Y por análisis nosotros lo que hacemos es identificar la entrada, la salida y el proceso. Bueno, ¿cuál es la entrada? La entrada sería M, que sería el mínimo de horas trabajadas al día, ¿cierto? Tenemos que leer el rango N y M. Máximo de horas trabajadas al día. MNT, promedio de atención por paciente. Este promedio de atención por paciente debería estar en la misma magnitud que leamos la hora, o vamos a tener que hacer una ¿cómo que se llama? Una conversión. En realidad, a ver, dice, una vez que trabaja entre N y M y horas, esto está en horas, y dice T minutos, esto está en minutos. Ya, eso es así, no lo vamos a cambiar, así lo plantea el problema. Y se necesita un programa Java que permite indicar, dada una cierta cantidad de atenciones ya agendadas, ahí esa cierta cantidad de atenciones ya agendadas, como es un valor dado, vamos a tener que leerlo.
sería parte de la entrada. Entonces, atenciones. O ya las atenciones agendadas. O el número de atenciones. Número de atenciones agendadas, ¿cierto? El número de atenciones agendadas estaría ahí, y ahí sí ya está toda la entrada. Podemos pensar en la salida, y la salida sería un booleano, ¿o no? Dada cierta cantidad agendada, si es posible atender un paciente adicional. Vamos a responder, la salida va a ser sí o no. Eh, a ver, la salida sería un mensaje indicando si es posible o no agendar un paciente adicional. Esa sería la salida. Y el proceso. Esto ya es un poquito más desafiante, pero este problema todavía es algo básico, no debería contar tanto. Ya, entonces, ¿cuál era el proceso? La idea general. La idea general es que nosotros veamos eh, cuán- cuánto tiempo tiene agendado. O sea, sería el, en realidad horas agendadas, y eso va a ser igual al número de atenciones agendadas multiplicado por t. Y eso nos va a dar los minutos, ¿cierto? ¿Cuántos minutos tiene agendado? Y si lo dividimos por 60, nos da cuántas horas tiene agendado. ¿Ya? Por ejemplo, si tiene 60 minutos, lo dividimos por 60, nos da 1. Sería una hora. Si tiene 90 minutos agendados, dividimos por 60, nos da 1.5. ¿Ok? Que sería una hora y media. Entonces ahí ya podemos comparar. Y el mensaje va a depender de qué. Si las horas agendadas es menor que m, si ocurre eso, tengo tiempo libre como para agendar una hora, pero ese tiempo libre debe ser a su vez menor a t, ¿no? Ya, la diferencia entre horas agendadas y m es la que debe ser menor a t. Entonces vamos a reformular, sería m, que sería, recuerden, m es el máximo de horas a trabajar en el día, por ejemplo, 8. Si a eso le restamos las horas agendadas, eso debería ser un número mayor a t, pero a t dividido por 60, porque t está en minutos, ¿no? Voy a ponerlo así. Ya, aunque esos paréntesis están de más porque están un poco de más esos paréntesis porque la precedencia del operador ahí es clara. Ya, entonces ahí sería escribir, es posible eh, atender un paciente adicional. Y si no, escribir, no es posible atender un paciente adicional. Y fin, sí. Ese sería el proceso. Revisemos el proceso a ver si lo estamos haciendo bien. Calculamos las horas agendadas, que sería la cantidad de personas que han agendado por el tiempo promedio. Si eso lo dividimos por 60, nos dan la cantidad de horas porque el tiempo está en minutos. Entonces la idea es que si el máximo de horas a trabajar en el día le restamos la hora agendada, nos va a dar el tiempo que nos queda disponible en horas. Y si el tiempo que nos queda disponible es mayor que lo que nos tardamos en una atención en promedio, sería t partido por 60 para comparar ambos en horas, entonces
escribimos el mensaje, es posible atender un paciente adicional, y si no escribimos, no es posible atender un paciente adicional. Ya, en principio eso sería. Bueno, ya tenemos el análisis hecho, al parecer el algoritmo está correcto, entonces podemos programarlo. No olviden hacer este paso cuando resuelven un problema. Es muy tentador saltarse esto que es como medio aburrido, ir directo al código, pero si hacemos eso, el tiempo que gastamos en hacer el análisis lo vamos a perder pensando acá en el código. Pero la verdad que esto ayuda mucho porque te permite sacar la idea que está en tu cabeza de cómo resolver el problema, llevarlo al papel. Y eso ayuda a reflexionar y llegar a una solución del problema. También podemos, en pseudocódigo, nos obviamos detalles del código, como por ejemplo poner punto y coma, pelearnos con la sintaxis que el programa compile, y nos podemos concentrar en la solución que queremos plantear. El pseudocódigo, esa es su virtud, ¿ya? Que al ser más simple que el lenguaje de programación, nos va a permitir concentrarnos en la idea general primero. Y luego que tenemos una idea correcta, que la podemos revisar, ¿no es cierto? Que fue lo que acabamos de hacer, ya nos vamos a la programación. Y ahí va a ser más fácil. Y este tiempo que gastamos acá no es tiempo perdido, sino es tiempo de análisis, que es la etapa previa a la programación y al diseño de un programa. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es leer la entrada. Y leer la entrada, en este caso, como un programa de lectura por teclado interactivo, es primero enviar un mensaje para indicarle esto que está acá. Tenemos que solicitar cada uno de estos datos y después leer el dato. Entonces vamos a leer NMT y A agendadas. Entonces sería .out.println. Ya, esto lo voy a copiar. Lo voy a copiar 4 veces. Vamos a necesitar 4 lecturas, ¿cierto? Entonces acá sería, solicitamos el dato, sería ingrese el mínimo de horas a trabajar. Ya, leemos ese valor. Me basta un N. Bueno, ahora tendríamos que hacer la lectura. Quiero checar el nombre de la variable. N es el mínimo, M es el máximo. Bien, entonces para hacer la lectura, acá necesito el escáner y no lo tengo hecho, no lo tengo creado. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es crear el escáner. Escáner puede ser input new scanner.in. Y ahora sí tengo la variable scanner para usar. Se llama input.nextInt, que sería lo que nos permite leer un entero. Muy bien, continuamos. Ingrese el máximo de horas a trabajar y leemos el valor. Sería int m es igual a input.nextInt. Ahí estaría hecha la lectura del segundo valor. El tercero es el tiempo promedio. Es el tiempo promedio en minutos de atención. Y ese tiempo promedio de atención en minutos sería int t es igual a input.nextInt. Y ahora el número de atenciones agendadas. El número de atenciones agendadas. Y también eso sería un entero, ¿cierto? Agendadas es igual a input.nextInt. Ya. Y ahora tenemos la primera parte hecha. Tenemos la lectura de los 4
datos que nosotros en el análisis dijimos que era la entrada. Y ahora la salida está inmersa dentro del proceso, así que basta con el proceso. Voy a copiar el proceso y lo vamos a ir pasando a Java acá. Hay cosas que nos van a servir, por ejemplo, eso que está ahí nos sirve. Ahora, esto tendría que ser double, ¿cierto? Aquí hay que tener cuidado porque horas agendadas, como está en horas, el resultado me va a dar con decimales, ¿no? Eh, A agendadas es entero, lo multiplico por un valor entero, me va a dar un número grande, lo divido por 60, me va a dar la cantidad de horas agendadas, pero yo necesito el valor con decimales. Entonces, por eso voy a usar double. Y acá hay que tener cuidado porque en Java, si yo trabajo con números enteros, el resultado se redondea a enteros. Si yo multiplico horas agendadas por t, como ambas variables son enteras, el resultado va a ser un número entero, sin decimales. En la multiplicación no hay problema, porque multiplicar dos enteros me va a dar un número entero, pero si fueran decimales con punto cero, ambos, porque son enteros, también me daría el mismo número, no hay problema. El problema se me va a producir en la división. Y ahí sí hay que tener cuidado porque el resultado es distinto. Si para los mismos números en formato decimal, yo los divido, el resultado es diferente si los números son enteros. Por ejemplo, 5 dividido por 2 son dos números enteros, si yo los divido, me da 2 en Java, no me da 2.5. Si yo quiero que me dé 2.5, tengo que dividir 5.0 dividido por 2.0. Y ahí sí me va a dar 2.5. O también, si divido 5 dividido por 2.0, o bien 5.0 dividido por 2. Basta con que uno de los operandos sea de tipo double para que el resultado sea double. Pero si ambos son enteros, el resultado va a ser entero. Por lo tanto, acá yo perdería los decimales si lo dejo así. Estaría malo porque serían todos números enteros. El resultado de acá es un entero dividido por un entero, entonces inmediatamente el resultado es entero. Pero si yo acá, en vez de poner 60, pongo 60.0, la división en ese minuto es entera. Perdón, en ese minuto la división es decimal. Muy importante ese punto cero, si no el resultado acá no nos va a dar correcto. Bueno, lo que habíamos conversado en estos días, el if, el sí, se cambia por if, ¿cierto? Eso lo voy a dejar aquí, salvo este 60, le voy a poner en punto cero por lo que conversamos hace un rato. El entonces no existe, se cambia por llave. Elimino el entonces. Ya voy a dejar ahí el escribir un rato. Vamos a convertir el sí entonces si no primero. El si no, bueno, tengo que cerrar la llave, ¿no? Y el si no es un else y abrir llave para el bloque de else. Y el fin si no existe es una llave. Y ahí tendríamos nuestra estructura si entonces si no en Java. If, el entonces desaparece, aparece llave. El si no desaparece, aparece llave, else, llave. Y el fin si desaparece y hay una llave de cierre. Este escribir no existe, es system.out, system con mayúscula. Ahí. Cerramos el paréntesis, ponemos punto y coma. Y acá hacemos lo mismo. Ya, entonces si nuestro análisis es correcto y nuestro algoritmo no tiene errores de cálculo, ahí estaría nuestra solución. Entonces ahora vamos a compilar, vamos a abrir la carpeta contenedora, sacamos MD, ahí están todos los ejercicios que hemos hecho. El de hoy día es el 4. Ahí está el 4. Java guía 2 J 4.java. Y ahí hay un error, dice, se espera punto y coma, ¿vale? Claro, donde copiamos y pegamos el código se nos fue poner el punto y coma.
Ok, ahí estamos. Compilamos de nuevo. Ah, no grabé. Importante, ¿no es cierto? Después de corregir el código fuente, hay que grabar. Ahí grabamos. Compilamos. Y ahí está correcto. Podemos ejecutar. Ingrese el número mínimo de horas a trabajar. Por ejemplo, unas 6 horas. El máximo de horas a trabajar, 10. Tiempo promedio en minutos, por ejemplo, 15 minutos. Un número de atenciones agendadas. A ver, un número más o menos alto. Más o menos serían 4 por hora. Pensemos que ya esté en el mínimo. Serían 6 por 4, 24. Y el máximo es 10. Por 4 sería 40. Entonces más o menos en promedio sería entre 20 y 40 atenciones. Pongamos 39. Y ahí no es posible atender un paciente adicional. Ya, yo creo que ahí nos faltó poner menor igual, ¿no? Si nosotros hacemos lo mismo, 8, 10, eh, 15 minutos y si ponemos 38 atenciones, ahí es posible atender un paciente adicional. Ya, entonces lo que nos pasó fue este if, ¿no? Que como pusimos mayor y justo quedaban 15 minutos y justo son 15, eh, no nos dejó a pesar de que quedaban 15 minutos. Ahora, acá con los double, al dividir, puede que nos dé un problema de redondeo y de nuevo no nos deje. Vamos a ver qué pasa. Compilamos, ejecutamos. De nuevo, 6, 10, 15 y 39, ¿no? Ahora sí me dice, es posible atender un paciente adicional. Si hubiera 40, 6, 10, 15. Y si tengo 40, ya no es posible atender un paciente adicional. Entonces, ya tenemos nosotros nuestra solución. Ahí está funcionando. Bien, nos quedan todavía unos minutos. Me gustaría comentar unas cosas del lenguaje, unas cosas de Java. ¿Qué pasa con los strings y cómo nosotros podemos compararlos? Hay problemas en los cuales nosotros vamos a tener que comparar string y los strings no siempre se pueden comparar con el signo de comparación, con igual igual. Entonces les quería enseñar a comparar string eh, para, para que no tengan problemas a la hora de hacer los ejercicios. Entonces voy a poner acá el import, a ver si tengo por acá, no, está muy grande. Ya, import java.util.scanner, public class, string, public static void main. Ya, y ahí para que me reconozca la sintaxis lo tengo que guardar. Y ahí me reconoce la sintaxis, string.java. Bien, entonces lo que le quería comentar era esto. Por ejemplo, eh, pensemos en el string que diga opción y, la opción sea un string, por ejemplo, así vacío, o sea, por ejemplo, A. Pensemos que le estás preguntando al usuario opciones. El usuario te va a escribir la opción, por ejemplo, te dice A, y tú quieres compararlo para ver qué hacer, por ejemplo, con
con un if. Pero voy a hacer algo más simple, después hacemos con la lectura, pero primero la comparación. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera comparar y decir si opción es igual a A, esto me podría dar problemas en algunos casos. Hay casos en que sí funciona y hay casos en que no funciona. Como no funciona siempre, es mejor que se acostumbren a compararlo de otra manera que funciona, la cual siempre funciona, que es con punto equals. Y sería así. Esa es la manera general de comparar string, la que siempre funciona. Entonces, cuando necesiten saber si dos strings son iguales, en este caso, el valor opción, que podría ser leído por el teclado, voy a aquí poner un mensaje. Eh, la opción es A, ahí está el mensaje. Ya, si quiero comparar string, lo tengo que hacer de esta manera. Esta es la manera más segura, con punto equals. ¿Ok? No se olviden. Para comparar string es punto igual. Y lo otro que le quería comentar respecto a los strings es cómo se leen los strings. Entonces necesitamos un escáner, por ejemplo, sc, new scanner, system.in. Ahí creamos nuestro escáner y para leer sc, yo les había dicho que siempre poníamos next seguido del tipo de dato que estaba leyendo. Eso sucede así para todos los tipos de datos que son primitivos, pero no para los strings. Esta es la manera correcta. Lo que no existe, voy a poner aquí, no existe sc.nextString. Eso no existe. Eso no se puede hacer. Sc. Esto que está aquí no existe. Lo que está entre comillas no se puede usar, no existe. ¿Cuál es la lógica de esto? Porque efectivamente, si uno lo piensa, hemos estado leyendo de esta manera. O sea, si aquí decía int, acá yo ponía next int. Si acá decía double, acá yo ponía next double. Entonces lo lógico es que si aquí dice string, yo acá escriba next string. Lo escribo así. Pero no existe. ¿Y por qué no? ¿Cuál es la lógica? La lógica es que lo básico que hace Scanner es leer string. Entonces, sc.next lo que hace es leer string. Y las demás operaciones, por ejemplo, next double, next int, lo que hacen es convertir. Leen el string, que sería sc.next, y luego lo convierten al tipo de dato que ustedes están leyendo. Por ejemplo, entero. ¿Ya? Eso es. Eso es lo que está pasando. Entonces, si van a trabajar con string, esta sería la manera. Esto es típico, por ejemplo, si quieren leer el sexo de una persona en el problema y es F o es M, por ejemplo. Y ahí sucede algo por ejemplo, que es común. Por ejemplo, acá voy a poner, en vez de opción, la variable sexo, y acá sería sexo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si el sexo es F, por ejemplo, yo quiero decir, voy a poner aquí la opción es F, eh, puede que el usuario escriba F minúscula y tú no quieres distinguir entre F mayúscula y F minúscula. Aquí, usando equals, si el usuario escribe F minúscula, no entraría. Porque equals distingue entre mayúscula y minúscula. Para él no es lo mismo la F mayúscula que la F minúscula. Para eso, nosotros tendríamos que acá usar otra opción de igual, que sería equals, ignore case. Y con el equals ignore case, lo que está haciendo es comparar sin tener en cuenta mayúsculas y minúsculas. Eso que está ahí sería la opción es F o F. Cualquiera de los dos me valdría. Ya, veámoslo funcionar. Abrimos con cmd, compilamos.
me está esperando que yo escriba una palabra, F, o por ejemplo, F minúscula. La opción es F o F. ¿Ya? Si se fijan, yo estoy comparando con F mayúscula y escribí la F minúscula y me dio verdadero y escribió el mensaje. Si eso lo cambiamos y ponemos solo equals, cuando yo escriba F minúscula, no va a entrar. Compilamos, ejecutamos y pongo F minúscula. Y si se fijan acá, no me entregó ningún mensaje, que es lo que hace el programa. No entra al if y ya no escribe ningún mensaje. Ok. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, si trabajan con string y necesitan hacer una comparación, tienen dos opciones, que es usar .equals o usar .equals ignore case. .equals, como está acá, compara, pero teniendo en cuenta mayúscula y minúscula, es decir, que la palabra o F en mayúscula es distinto de F minúscula. Y si usas equal ignore case, no hay diferencia. Y lo segundo con scanner, recuerden que para leer un string basta next, y next string no existe. No sé si nos da el tiempo, no sé si tienen preguntas, yo los muteé porque había unos ruidos de fondo, pero si alguien quiere hacer una pregunta, le quita el mute y me pregunta. Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Cómo se hace para controlar lo que ingresa el usuario? Por ejemplo, si le pido un número, que no me ingresa una letra y que el programa se caiga, por ejemplo. Ya, lo que pasa es que eso es un poco avanzado porque hay que manejar excepciones. Y eso no lo vemos en este curso. Si quieres lo podríamos ver, pero implica profundizar un poquito en lo que es la programación orientada a objetos y no es el objetivo del curso. Mira, yo No. preferiría por ahora no verlo, si quieres, porque podría confundir en realidad más que ayudar a Ok, este se nivel. entiende. Pero si quieres te puedo dar un ejemplo después. Ya, Bueno, vale. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo andamos con la hora? 8:54, ya estamos. Estamos casi. A las 9 terminamos, nos quedan 6 minutitos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. preguntaron por el chat. Ya, voy a ver qué pusieron. ¿Cómo pasar de string a int? Esa sí que es buena pregunta. Ya, sí. Bueno, la anterior también era buena pregunta, pero me veo forzado a no responder por ahora. Ya, entonces me preguntan, ¿cómo yo convierto un string a int? Eso a veces se necesita, a veces necesito convertir un string a int. Voy a mostrarles eso sobre este código. Convertir de string a int. Lo primero comentarles que para que eso resulte, el string debe ser un número, por ejemplo, así. Eso se podría convertir, pero ¿cómo lo hacemos? Para eso necesitamos usar una clase que se llama integer y usar un método que se llama parse int. Y así convertimos un entero a un string. Integer.parseInt. Y acá puede ir una variable de tipo string. Por ejemplo, podría ser snum igual a 1, que podríamos haberla leído desde el teclado, ¿cierto? Con un escáner. De aquí usar la variable. Pueden poner directo el string o en parseInt pasar una variable ahí y ya eso hace la conversión por ti. Lo que no se puede convertir es esto, por ejemplo, si yo pongo 1A, eso se caería. No lo puede convertir, no extrae números. ¿Ya? Si no es capaz de decir, voy a sacar el número, me voy a olvidar de las letras
y voy a crear un número a partir de los dígitos que existen en esta palabra, olvidándome de las letras. Eso no hace. Ya, lo que hace es, si el string representa un número, lo convierte. Ahora hay distintos tipos de números, por ejemplo, el int, o podría ser double, double n es igual. Y aquí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en vez de integer sería double, double.parse, y en vez de int sería double. Aquí, por ejemplo, 2.5. Y así hay para todos los tipos primitivos. Si quieres hacerlo con byte, habría un byte.parse byte. Si lo quieres con float, habría un float.parse float. Y así convertirías. No sé si tienen otra pregunta. Ahora, yo les voy a comentar otra cosa, ya que estamos en esto de hacer conversiones. A veces necesitamos, por ejemplo, truncar decimales. Estoy haciendo una división y lo quiero guardar en un entero. Esto yo no lo puedo hacer. Esto me da un error de compilación. Por ejemplo, si yo quiero tener un valor X, eso es igual, por ejemplo, a 5.2 dividido por 7.3. Ya conversamos que esta división sería un resultado de tipo double. Un número de tipo double es un número que usa 64 bits, y esos son más bits que los que usa el entero, porque el entero usa 32 bits en general. Y no te cabe un double en un entero. Entonces esto el compilador te lo rechaza en principio. Vamos a compilar esto. No tengo el CMD abierto. Abrimos un CMD. Entonces acá sería Java. Ahí está el error de compilación. ¿Y qué es lo que nos dice? Error. Tipos incompatibles. Posible pérdida de conversión desde double a entero. ¿Ya? ¿Y por qué dice posible? Porque si el número es realmente un entero, por ejemplo, me da un número exacto, 7.0, ahí no hay pérdida al hacer la conversión. Pero si el resultado es un decimal, que es lo que me va a pasar aquí, si yo hago la conversión obligada, voy a perder precisión. Pierdo los decimales, porque un entero es sin decimales, y ahí yo pierdo precisión. Entonces, esta no es una decisión que Java tome por ti, ¿ya? Si tú quieres hacer esta conversión y perder precisión, tienes que decirlo explícitamente, y esto se llama casting en Java. Y la operación de casting, yo lo que hago es declaro por delante, con un paréntesis, lo que yo quiero convertir. Y esto es una conversión forzada. Yo estoy forzando el tipo double a un entero. Eso significa que si los doubles son de 32 bits, voy a perder los 32 bits primeros. Los más significativos se pierden. Y me quedo con los menos significativos. Ok, a ver si se los explico de alguna manera más gráfica. A ver, si yo tuviera, por ejemplo, 8 bits, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y tuviera que guardarlo en un entero de 4 bits, la pregunta es, ¿cuáles 4 bits tomo? ¿Los primeros, los últimos? Bueno, como los números crecen, en general, ¿no? hacia la izquierda, los menos significativos serían los 4 primeros. Lo que hace casting, si tú tuvieras que hacer casting suponte que estos fueran 64 bits y lo tengo que pasar a 32, es decir, bajarlos a la mitad, los que perdería serían los primeros. Entonces serían 1, 2, 3, 4. Se quedarías con los 4 últimos. Y es lo que pasa cuando hago el casting. Toman 64 bits, botan los 32 primeros, entre comillas. En realidad eso sería de un long a un entero. Porque la representación de double y entero son distintas, pero más o menos para que entiendan el concepto esto de lo que hace el int, el truncar, el casting. El casting lo que haría en este caso sería botar una parte del número. Entonces por eso, como la conversión destruiría o perdería información,
te lo advierte el compilador. Ahora, si es lo que tú quieres hacer realmente, que es perder parte de la información, no te importa perderla, no te causa problema, el compilador te deja. Pero tú tienes que decir explícitamente que quieres hacer eso y perder parte de la información. Y eso es el casting. El casting opera, eso sí, con el número inmediatamente que está al lado. Esto es lo primero que se hace, el casting. Si yo dejo esta expresión así, no soluciona el problema de la compilación, porque lo que estoy haciendo es casteando solo el primer número. El primero lo estoy convirtiendo a entero, es decir, que sería 5. ¿Ya? Sería 5 dividido por 7.2. Una alternativa es hacer casting a ambos números de manera independiente, sería así. De ahí ya funcionaría. Y la división que estaría haciendo sería 5 dividido por 7, pero como un entero. Por lo tanto, no 5.2 dividido por 7.2, sino 5, porque hace casting primero. Antes de dividir, haría casting de nuevo y haría 5 dividido por 7. Voy a cambiar esto por 5 dividido por 2 y voy a poner acá un system.out. Y voy a imprimir X. ¿Ya? Y esto que está acá, por ahora lo voy a borrar porque no quiero que me pidan datos. CMD, Java. Y ahí me da 2, ¿se fijan? El resultado fue 2. ¿Por qué 2? Porque si yo divido 5.2 dividido por 2.2, obviamente no me da 2. Pero como hice casting, lo que estoy realmente haciendo es, primero resolviendo el casting, es decir, convierto 5.2 a entero, queda 5. Y 2.2 también lo convierto a entero, por lo tanto me queda 2. Entonces estoy dividiendo 5 dividido por 2, pero como ambos son enteros, el resultado sería un entero. Ya 5.2 sabemos que es 2.5, pero el resultado sería un entero, sería 2. Otra manera de hacer lo mismo es hacer el casting, pero al final. Si lo hacemos así, voy a quitar esto de acá, también va a dar un resultado entero. En este caso, 5.2 dividido por 2.2 me va a dar un número con decimales, y ese número con decimales yo lo fuerzo a un número entero. Eso también funcionaría. Y me debería dar el mismo resultado. Compilamos, ejecutamos y nos da 2. Bien, eso, eso es el casting, que es una manera también de hacer esta conversión, pero ya no de string a número, sino de un número a un número más chico. O sea, de un número que usa más bits a uno que usa menos bits. Esto pasa si quieres llevar de double a float, necesitas casting. Si quieres llevar de double a cualquier tipo de entero, ya sea long, int, string, perdón, byte, etcétera, tendrías que hacer ese cambio. Si quieres llevar de int a short, también de int a byte, de long a int, necesitas casting. Ya, bueno, entonces nos despedimos, que estén muy bien. Ha sido un gusto de compartir con ustedes esta mañana y que el estudio les rinda. ¿Ya? Nos vemos, que estén bien. Chao.